Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí muy agradecidos porque estamos por despedir un sábado muy largo. Ha sido una semana de bendición, ha sido totalmente lleno de momentos de alegría, de reposo, de entendimiento de tu carácter, de empezarte a conocer, empezar a caminar por un camino muy diferente porque hemos estado influenciados por muchas ideas equivocadas de ti, pero en tu amor nos das oportunidad de reconocerte. Amén. Así que, Padre, estamos gozosos de poderte encontrar, de redescubrir algo que ha estado siempre a nuestros ojos, Padre. En esta tarde estamos aquí para poder pedirte bendición. Amén, Tú sabes las múltiples situaciones que están presentes en el corazón de cada persona, Así pero en especial es. por nuestro hermanito Luis, por la familia de Rey. Tú sabes esos momentos difíciles que han estado presentes en su vida, en su corazón, de Betsy, de su familia. Tú sabes, Padre, que cada una de estas peticiones muy puntuales tiene un trasfondo muy profundo y que tú lo conoces muy a detalle, Padre. Pero hoy queremos externalizarlo porque sabemos que mediante la oración podemos encontrar paz y seguridad hacia estas personas, Padre. Ayúdanos, acompáñanos, y que en esta tarde que vamos a escuchar nuevamente la palabra a través de mi amigo, mi hermano Carlos, tú puedas poner espíritu sobre él. Amén. Para que podamos reflexionar nuevamente sobre lo que tú quieres que escuchemos hoy para confort de nuestro corazón. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Acompáñanos. Estoy servido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, una nueva palabra que dijo Arturo, Hermigo. Iba a decir hermano. Amigo, se me fue, pero... No, bonita esa, Hermigo. Sí, más que un amigo, más que un hermano. Fastidioso Lucas. Me está tirando. Ella comenzó. Muy bien. Quisiera que todos vayamos a nuestras Biblias. Vamos a comenzar. Esto va a ser más tipo estudio. Como más tipo clase, sí. Cuando digo que vayamos a nuestra Biblia es que no voy a estar hablando mucho más allá de lo que estemos leyendo. No quiero estar así con introducción. O sea, vamos al versículo, vamos a comenzar a leerlo y vamos a comenzar a conectar otros versículos. Así que vamos a estar conectando muchos versículos. Vamos a Malaquías 4, versículos del 4 al 6. Malaquías. Vamos a ponerle un título.
La prudencia de los justos. Sí. Un título bíblico, ¿verdad? Está ahí en uno de los versículos, así que. Recordemos que el día de hoy tiene que ver también con la justicia, ¿no? Y estamos entendiendo que lo que vamos a hablar es una expansión de lo que presentó Arturo, de lo que presentó Jonathan, que sin ponernos de acuerdo, pues todo se alinea, ¿no? Por la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Él nos está revelando su gloria y pues es la misma revelación. Malaquías 4 del 4 al 6. Malaquías 4 del 4 al 6. Y dice así. Dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No vamos a explicar todo este versículo, vamos a resaltar una parte que conecta con el tema de la justicia que hemos estado hablando entre ayer y hoy. Y quisiera que consideráramos cuándo es que viene Elías. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Cuándo es que viene Elías? Antes de que venga el día grande. Antes que venga el día grande. Exactamente. Entonces, hay una promesa de enviar a Elías que nosotros como adventistas hemos considerado que el pueblo de Dios en los últimos días es su Elías hoy, ¿verdad? Que es como muchos lo conocen, el tercer Elías, porque el segundo fue Juan el Bautista. Pero como hemos visto en otras profecías, hay ciertas profecías que tuvieron cumplimiento en tiempos de los apóstoles o en tiempos de Jesús, pero que tienen un mayor cumplimiento justo antes de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Joel hay una profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Dice, antes que venga el día grande y terrible también. Entonces, ¿quién está más cerca del día grande y terrible? ¿Nosotros o Pedro cuando predicó en Pentecostés? Nosotros. Pudo haber, quién sabe. Pero la misma sierva del Señor dice que tiene un cumplimiento más pleno para nuestros tiempos. Sí, muy posiblemente. Lo que quiero decir es que posterior al cumplimiento de Pentecostés sería un cumplimiento más pleno. Así que así también ocurre con Elías. Tuvo un cumplimiento parcial con Juan el Bautista, pero tiene un cumplimiento más pleno justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Elías según ese versículo? Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y vamos a comenzar aquí con los dibujitos, ¿verdad? Dice, padres, hijos. Y noten lo interesante de lo que se está diciendo aquí. Se está diciendo que el Elías, que es un profeta, es alguien que va a hablar la palabra de Dios, es alguien que va a compartir un mensaje de parte de Dios. Con su mensaje hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Miren qué interesante que no dice de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Primero menciona de los padres hacia los hijos. Y luego el de los hijos hacia los padres. Porque lo que estudiamos hace varias noches atrás acerca del modelo divino, cuando el amor, el corazón, se manifiesta en la fuente hacia el canal como receptor, ¿qué es lo que ocurre? Se torna en amor de vuelta a la fuente de amor, ¿verdad? Entonces, parece bastante natural. ¿Quién tiene primero manifestaciones de amor?
¿Un hijo o un padre? El padre que lo demuestra primero, ¿no? Porque el niño nace y lo que hace no sabe nada. Simplemente, como mencionaba Arturo, ve cuidados, ¿verdad? Ve que se toman ciertas consideraciones, va viendo a lo largo de su vida. ¿Cómo? Ajá, son 2 niños, sí. Ahí tiene 2 para darle mucho amor. Y para recibir amor también. Pero siempre el amor, o sea, naturalmente, el diseño natural de Dios es que el amor de los hijos sea la respuesta al amor de los padres. Por eso te presenta, el primero te dice, el corazón de los padres se torna hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dentro del contexto de lo que nosotros hemos estado hablando toda esta semana, nosotros podemos comprender que nosotros no podemos amar a Dios sin que primero tengamos una comprensión de su amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y esto tiene una aplicación muy linda en cuanto a eso que no es el foco, pero lo voy a mencionar. En la medida que nosotros crezcamos, nosotros crezcamos en el conocimiento de cuánto Dios nos ama a nosotros, es que vamos a crecer en nuestro amor hacia Él. Es que vamos a crecer en nuestra fidelidad hacia Él. Es que vamos a crecer en nuestra fe, viviendo de toda palabra que sale de su boca. Así que el mensaje de Elías es un mensaje reconciliador. Es un mensaje enfocado en las relaciones interpersonales. Y es interesante porque Jesús dijo algo que sonaba un poco distinto a esto. Jesús dijo que el mensaje iba a traer espada, iba a poner a hijos contra padres, padres contra hijos, suegros contra nuera y etcétera. Y la casa va a estar dividida en la misma casa, etcétera. Es un mensaje que divide, pero no es porque el mensaje en sí mismo sea divisivo, sino porque al rechazar el mensaje, pues naturalmente existen divisiones. Pero no es el deseo de Dios que existan divisiones. De hecho, el deseo de Dios, la reconciliación. Así que viviendo el día antitípico de la expiación, nosotros debemos entender que el último mensaje que va a dar Elías es un mensaje reconciliador, porque la expiación precisamente significa reconciliación. Dice el día de expiación para reconciliaros. Y se reconcilia para limpiarnos. Ahora, el mensaje de Elías es un mensaje reconciliador que principalmente utiliza términos de padre e hijos porque nos introduce en un reino de relaciones, en un reino de familia donde Dios es un padre y tiene hijos y Él quiere reconciliar a sus hijos. Entonces el mensaje revela el corazón del padre hacia sus hijos para que sus hijos en amor respondan con fe a su Padre Celestial. Y esto es bien lindo, es hermoso, pero esto no solamente se queda ahí, esto se transfiere a las familias, como mencionaba Jonathan. Cuando los padres que conocen el amor de Dios comienzan a manifestar ese mismo amor de Dios hacia sus hijos, las relaciones que estaban heridas por malas decisiones del pasado comienzan a sanarse. Así que esto es un mensaje también restaurador de relaciones, donde hijos que se fueron, como el hijo pródigo, que ahorita estábamos haciendo mención del hijo pródigo, hijos que se fueron, regresan recordando el amor y se topan con que el amor es aún mucho más grande de lo que ellos jamás imaginaron. Amén. Amén. Como el hijo pródigo. Pero yo quisiera extenderlo un poco más. Y no es que yo lo estoy extendiendo arbitrariamente. Hay un versículo muy interesante que no fue que yo lo conecté, no fue que yo lo voy a explicar de esa forma. El ángel Gabriel lo explicó de esa forma. Así que vamos a Lucas, capítulo 1, versículo del 13 al 17. Esto aquí fue en Malaquías, ¿verdad? 4 al 6. Aquí vamos a Lucas 1, 13 al 17. Y vamos a ver cómo Gabriel explica estos versículos y el cumplimiento de esta profecía. Lucas 1, 13 al 17 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hasta ahora vamos viendo que se está hablando de nuevo de un padre y un hijo, ¿verdad? De un padre que va a tener un hijo, un padre que no tenía hijos, que anhelaba tener hijos, pero no podía porque su esposa era estéril, y ahora se le está haciendo la promesa de tener un hijo, y no solamente se le está diciendo que lo va a tener, dice que va a tener gozo y alegría, y que muchos juntamente con él se regocijarían en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón, los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Miren qué interesante. Ya no dice del corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, como decía Malaquías 4:16. ¿Cómo dice acá? Habla que los hijos son, ¿qué? Rebeldes. ¿Cómo se le llama a los hijos? Rebeldes. ¿Y cómo se le llama a los padres? A los justos, que tienen prudencia. A los justos, prudentes, podríamos decir. A la prudencia de los justos. La prudencia de los justos. Entonces se le llama padres a los justos. Miren qué interesante. Y se le llama rebeldes a los hijos. Así que estos hijos de los que se está hablando aquí son hijos ¿qué? Rebeldes. Pero es que todos a una nos hemos alejado. Pero es que todos a una estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos, por nuestras decisiones del pasado, por nuestra naturaleza, por cosas que hemos hecho, todos nos hemos alejado. Ninguno hemos buscado a Dios por nosotros mismos. Dice la palabra que no hay quien busque a Dios. Todos hemos tenido el corazón endurecido. Todos hemos tenido los oídos cerrados para escuchar la voz de Dios. Y eso es rebeldía. Todos de alguna manera u otra hemos participado de la rebelión. Por lo tanto, todos estamos de alguna manera, en algún momento fuimos hijos rebeldes. Y Dios en su misericordia nos revela su amor y nos atrae a Él. Pero esto tiene unas implicaciones para el tiempo del fin tremendas, porque recordamos que el mensaje de Elías, que ahora está siendo definido como volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, o sea, se está definiendo de forma más amplia que simplemente relaciones, por ejemplo, entre nosotros y Dios, o entre nosotros y nuestra familia o nuestros hijos. Aquí ya está hablando de un mensaje que va a ser predicado justo antes de la venida del Señor, porque decía, antes que venga el día del Señor, que va a ser que hijos rebeldes se vuelvan hacia la prudencia de los justos, y de alguna manera se está identificando a un grupo como justos, que de alguna manera primero tienen que, su corazón se tiene que volver hacia los rebeldes para que entonces los rebeldes se vuelvan a ellos. ¿Y quiénes son los justos en la palabra de Dios? Porque lo habla en plural. Cuando se habla de singular es Dios, ¿verdad? Porque Dios es justo y Cristo es justo porque recibe la justicia por la fe, porque Cristo es el justo que vive por la fe. ¿Y quién es justo en la Biblia? Según la Biblia, ¿quiénes son los justos en la Biblia? Los que han creído en el único que es justo, porque a través de él son justificados y santificados. Sí, totalmente. Ahora hay un versículo puntualmente que habla de quién es justo. Sí, no, pero no hablando en singular, sino que qué persona es llamada justa. Primera de Juan 3:7. Primera de Juan 3:7. Primera de Juan 3:7. ¿Qué dice? Quito nadie se engañe, el que hace justicia es justo,
Como él es justo. Hijitos, nadie. Os engañe. ¿Quién es que es justo? El que hace justicia. Ahora, nosotros tendemos a leer este versículo y nuestra mente carnal lo invierte. Nuestra mente carnal no le da el sentido correcto. Pensamos que el versículo dice que es justo aquel que hace justicia y lo entendemos como que tenemos que hacer justicia para ser llamados justos. No lo entendemos y no lo vemos que el versículo realmente se entiende correctamente a la inversa, de que el que es justo hace justicia. Que para poder hacer justicia tiene que ser justo y que la justicia que se hace o que se manifiesta es el canal visible que señala que se ha recibido una justicia en primer lugar. Y cuando nosotros hablamos de la justicia por la fe y de que somos salvos por fe, como estábamos hablando anoche, que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, es porque no se puede tener obras justas si primero no se recibe por la fe la justicia de Dios. Porque no podemos obrar justamente sin tener la justicia de Dios grabada en el corazón. O sea, para poder dar naranjas, tengo que ser un árbol de naranja, primero. Es evidente, ¿no? Tengo que tener en mi naturaleza, tengo que tener los elementos para que el fruto se dé correctamente, sí. Exacto. O sea, yo no puedo ser un árbol de manzana, un manzano, y pretender dar naranjas. O sea, si yo tengo mi propia justicia en mi corazón, ¿qué obras son las que se van a manifestar? Las propias, conforme a mi justicia, no conforme a la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dice, somos justificados, es decir, somos hechos justos por la fe, es decir, al recibir la justicia de Dios. Cuando recibimos la justicia de Dios, somos transformados, somos hechos justos. Las obras no nos hicieron justos. Las obras son el resultado de que fuimos hechos justos al recibir por la fe la justicia de Dios. ¿Ah? Totalmente. Fuera de Dios se va a manifestar la carne. Exacto. Nosotros vamos a actuar siempre conforme a lo que esté en nuestro corazón. Si nosotros tenemos la justicia de Dios grabada en nuestro corazón, pues eso es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Pero la Biblia dice que el que hace justicia es justo. Y estuvimos viendo qué es justicia. Jonathan estuvo hablando un poquito de eso esta mañana. ¿Qué es justicia? Y vimos que la justicia son los mandamientos es la ley es el amor, Dios es amor, es la vida de Dios, es el reino de Dios, es la bondad de Dios. Eso es justicia. Pero si nosotros hiciéramos un estudio muy, muy detallado sobre justicia, particularmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, pero particularmente en el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que la justicia muchas veces está vinculada con la misericordia. Y repetidas veces se habla de la justicia como misericordia porque viene a ser la misericordia la manifestación de la justicia. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a verlo ahora. ¿Cómo se manifiesta la justicia? Vamos a ver muchos versículos que nos presentan no solamente el paralelismo hebreo, donde se tira una declaración y luego se hace otra seguida, muy parecida, pero explicatoria, amplificada de la declaración anterior, que es una costumbre bastante común en la literatura hebrea. Y vamos a Salmo 33:5. Salmo 33:5. Dice así: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Se habla de justicia y juicio y luego de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Cuando Dios ama justicia y juicio, llena la tierra con su misericordia. Cuando tú amas algo, es algo muy, muy invisible, ¿no? Cuando tú dices que tú amas algo, pues nadie puede constatar que así, más allá de que se demuestre, ¿no? Entonces, Él ama justicia y juicio, pero luego dice, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra.
como Él ama justicia y juicio, Él llena la tierra de su misericordia. Es decir, que vinculado a su justicia, a su juicio, está el llenar la tierra con su misericordia. Lo hace visible de esa forma. ¿Cómo Él hace visible que Él ama justicia y juicio? Llenando la tierra de su misericordia. Asimismo, Salmos 36:10. Salmos 36:10 dice: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. 36:10. Salmos 36:10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Lo que se extiende es la justicia, lo que se extiende es la misericordia. Salmos 40:10. Salmos 40:10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, tu verdad y tu salvación he dicho, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso o asamblea. Miren qué interesante. Dicen, no encubrí tu justicia, y luego dice, no oculté tu misericordia. Encubierto, ocultado. No se encubre la justicia, no se esconde la misericordia, no se encubre la misericordia. Y vemos cómo, por medio de estos versículos, se va definiendo la justicia de Dios como la misericordia. Ajá. Exacto. Pero no se dice y no Oculte. tu misericordia en grande asamblea. Es la manifestación. Y la manifestación es la misericordia. Exacto. Invisible, visible. Gracias por ese punto. La justicia en el corazón es invisible. ¿Cómo se manifiesta? Por medio de la misericordia. La asamblea. En medio de la asamblea. Otro versículo que lo confirma, hermana Vanessa, mira, Salmo 89:14. Salmo 89:14. Dice Salmo 89:14, justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Otras versiones dicen son el cimiento de tu trono, el fundamento, la base. ¿Dónde aparece la justicia y el juicio? Como la base. Pero la base no se ve. La base no se ve. La base de una casa no se ve. En Puerto Rico le llaman a zapata, a la base, al fundamento de una construcción que tú no ves. Entonces, Acá también. sí, también le llaman así. Ok. 89:14. Dice, el cimiento, el asiento, el fundamento de tu trono es justicia y juicio. Y luego dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios está sentado en el trono. El cimiento invisible es justicia. Pero lo que se ve saliendo de su rostro, la manifestación visible es misericordia. En nuestra mente, no, totalmente, pero en el arca del pacto un buen símbolo de eso, porque también tú tienes la ley invisible, tapada, pero el propiciatorio se le llama el asiento de misericordia. Entonces, ¿qué es lo que se ve? El asiento de misericordia es una expresión de la otra, visible e invisible, fuente y canal, modelo divino, es lo mismo que estuvimos hablando el otro día. Así que vemos que dentro de esta comprensión de la justicia de Dios, que la misma Biblia nos va definiendo y nos va ampliando, vemos que la misericordia es la manifestación visible de la justicia. Por lo tanto, los justos que obran justicia, ¿qué es lo que manifiestan? Misericordia. Y es tremendo que dice que mis misericordias serán renovadas de día en día y se manifestarán como la luz de la aurora. Ajá. En aumento, ¿no? Total. Y es para cada día, tiene su misericordia. Quizás, digo yo, porque conoce la necesidad de nuestro corazón y así como la misericordia de él no tiene medida, la impiedad del hombre tampoco. Pero para la impiedad del hombre siempre habrá extensión de misericordia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y vamos a Oseas 10:12. Oseas 10:12. Este me gusta mucho porque es como bastante ilustrativo también este versículo. Oseas 10:12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad
para vosotros en misericordia. Harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Sí, Oseas 10:12. Oseas 10:12. Vuelvo y repito el versículo. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es Dios quien nos enseña la justicia. Es Dios quien nos revela lo que es la justicia. Porque nosotros tenemos falsos conceptos de justicia y lamentablemente hemos adoptado conceptos satánicos de lo que es justicia. Porque nos dice también, Elena White nos dice que Satanás fue quien dijo, no, que todo pecado tenía que recibir su justa retribución. ¿Ah? El barbecho tiene que ver con el descanso de la tierra. Sí. El hacer barbecho, está hablando de una necesidad de descanso. Dice, porque es tiempo de buscar a Jehová. Y el punto que queremos resaltar es que dice sembrar. Cuando se siembra se pone la semilla y no se ve. ¿Verdad? Queda invisible. Muere allá adentro y luego da fruto y el fruto es visible. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que se cosecha? Misericordia. De nuevo, la justicia invisible, la misericordia visible, siendo la expresión de la justicia. Y la justicia es gracias, perdón. Exactamente. Sí. Y sí, solamente estamos amplificando un poco las cosas que ya hemos estado atendiendo, poniéndola un poquito en el contexto de modelo divino, pero queremos aplicarlo a esto finalmente. Sí. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, qué tremendo. Qué tremendo. Invisible, visible. Ahora, ¿cómo se ve la misericordia? Porque la realidad es que la misericordia, así como el amor, si no tiene falso concepto de amor o un falso concepto de misericordia, pues nosotros podríamos limitar la misericordia de Dios o lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su misericordia a nuestros conceptos de misericordia, igual como hemos hecho con la justicia, igual como hemos hecho con el amor, que nosotros decimos aquí, Dios es amor. Sí, pero pueden haber en nuestra mente, nosotros decimos Dios es amor y podemos igualar a Dios a nuestros conceptos de amor. O podemos igualar al amor a nuestros conceptos de Dios. Pasa así, ¿sabes? Pasa viceversa, ¿no? De un lado a otro. Si nosotros tenemos falsos conceptos de Dios y Dios es amor, pues el amor para nosotros está limitado por nuestro concepto de Dios. Pero también si leemos que Dios es amor y tenemos falsos conceptos de amor, vamos a limitar a Dios a esos falsos conceptos de amor. Tenemos que dejar que la misma Biblia nos defina ese amor. Tenemos que dejar que la misma Biblia y Dios por medio de sus profetas nos describan su misericordia, nos describan su justicia. Esa misericordia que es la expresión de la justicia, cómo se ve en la Biblia. Y vamos a ver algunos versículos. Obviamente esto no es un estudio exhaustivo, no vamos a verlo todo porque sería imposible esta noche. Hay series completas de esto. Y con todo eso no son exhaustivas. Miren Salmo 37:21. Vamos a ver cómo se ve la misericordia, siendo la expresión de la justicia. Dice así. Salmo 37:21. Salmos 37:21 dice así. El impío toma prestado y no paga. Esa es mala paga. El impío toma prestado y no paga. Ese es el impío, no el justo. Ese es el impío. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas el justo tiene misericordia y da. Y miren la escena que te están planteando. A veces no nos damos cuenta que nos está planteando una escena. No está contraponiendo necesariamente dos escenas distintas. Está diciendo, si lo vemos todos como una escena descrita, es que hay una persona que tuvo misericordia y dio a pesar de que sabía que el otro era impío y que no le iba a devolver. Por eso Jesús decía que al que te pida, dale. Y si no te devuelve, no se lo pidas que te lo devuelva. Tremendo. Y dice que el justo, que hace el justo, tiene misericordia y da. Es decir, cuando
tenemos misericordia, cuando somos justos y tenemos misericordia, al que nos pida le vamos a dar. Por eso Jesús decía en el Sermón del Monte, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, y luego proceda a describir esa justicia, y ahí describiendo esa justicia dijo, al que te pida, dale. Y no le rehúse, bueno, si tiene, sí, no le rehúse. No, es que yo hago la aclaración porque a veces lo tomamos así literal, ¿sí? O sea, a veces creemos que porque la palabra dice que al que te pida, dale, y olvidamos el si tienes, es hasta quitarlo de lo que tenemos, debemos de darlo porque eso es misericordia, creyendo que de esa manera estamos agradando a Dios. Y Dios, como lo decías esta mañana, en justicia y en amor nos enseña que primero, de hecho yo lo enseño de esta manera, yo lo enseño en que para yo poder ayudar al que está alrededor mío, primero tengo que levantar la cabeza y levantarme, porque si me lo echo encima, sencillamente me va a terminar botando al suelo y no voy a poder ayudarle, ni lo voy a ayudar a él, ni me voy a ayudar a mí. Entonces, por eso hice la aclaración. Si tienes, dale. Más obviamente no podemos dar lo que no tenemos. No nos vamos a endeudar tampoco. Ese no es el plan de Dios, a tomar un préstamo para satisfacer los caprichos de las personas, ¿no? Pero el punto es que se contrastan, ¿no? Somos impíos cuando no devolvemos, sin embargo, aún siendo impíos o aún cuando otras personas sean impías y sean malvadas o sean rebeldes o lo que sea, tenemos que manifestar o deberíamos manifestar, o si tenemos la justicia de Dios grabada en nuestro corazón, se ha de manifestar en misericordia que da. Que da. ¿Qué más hace la misericordia? Segunda de Reyes 13:23. Segunda de Reyes 13:23. Estoy saltando hasta versículos y todo para acelerar un poquito. Segunda de Reyes 13:23. Dice así: mas Jehová tuvo misericordia de ellos y compadecióse de ellos y mirólos por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de sí hasta ahora. Miren qué interesante, que Dios tuvo misericordia. ¿Cómo se manifestó esta misericordia? Compadeciéndose. ¿Y qué más? No destruyendo ni echándolos de delante de sí. Entonces, cuando Dios tiene misericordia, es decir, cuando se manifiesta la misericordia de Dios, hay compasión. ¿Y qué no hay? No hay destrucción ni tampoco expulsión de su presencia. Dios, porque es justo. Para Dios es justo compadecerse. Para Dios es justo no echar a nadie de su presencia ni tampoco destruirlo. Miren qué interesante en Job 33. Estos versículos a mí me resultaron muy interesantes el año pasado cuando alguien me lo compartió y no lo había visto así. Job 33, 23 y 24. Dice así: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Miren, noten esto. Job está clamando, o se está clamando para dentro del contexto de la historia de Job, se está clamando por algún elocuente mediador. Exactamente. Job 33, 23 y 24. Muy escogido. Es muy escogido porque es único. Ese elocuente mediador es único. Está hablando de Cristo. Y sigue diciendo que anuncia al hombre su deber. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Un mensaje de misericordia.
Cristo vino a dejarnos saber como mediador de Dios para nosotros, como revelador de Dios para nosotros, que Dios ha tenido de nosotros misericordia. Ese texto yo siempre lo leía, ¿sí? Siempre, y me encanta porque lo tomo que Dios habla de dos formas, de dos maneras. Antes de eso, dice que Dios habla a través de sueños, de visión, para que el hombre entienda. Y si no entiende, Hay un elocuente mediador. ¿Y qué es lo que revela? Que Dios tuvo de él misericordia. ¿Y cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Librando de descender al sepulcro, librando de la muerte, trayendo redención. Miren la manifestación de la misericordia, librando de la muerte, del sepulcro, trayendo redención. Esa es la expresión de la justicia. Eso es justo, esa es la justicia del reino. Jonathan. Como sigue diciendo, o sea, el resultado de que el elocuente mediador nos dé la noticia de que Dios tiene misericordia de nosotros. Volverá a los días de su juventud. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y le amará y verá su paz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. O sea, tiene que ver con una restauración física y espiritual. Sí. O sea, Cuando Dios manifiesta al hombre que tuvo de él misericordia, lo salva, lo rescata, lo libra de descender al sepulcro, ¿es con fines de qué? De restablecer en el hombre la justicia de Dios. ahí lo dice el 27 y el 28. Léelo. Porque él mira sobre los hombres, y si uno dice, he pecado, he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en Dios. Amén. Tremendo. Mateo 12:7. Vamos ahora a Mateo 12:7. Este lo conocen. Mateo 12:7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente. Así que cuando se tiene misericordia, no se condena. No se sacrifica al otro. No se crucifica con la lengua. Tremendo. Mateo 18:27. Mateo 18:27. 18:27. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando se tiene misericordia, se perdonan las deudas. Se busca soltar, librar, hacer libre a las personas de deudas que hayan cometidas con nosotros. Totalmente. ¿Qué más? Marcos 1:41. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Cómo se manifiesta la misericordia? Sanando al enfermo. Dejándole saber que es el deseo de Dios que sea limpio, que Dios realmente quiere en su corazón que no tengamos todos los achaques de salud que tenemos. Que Dios realmente quiere. En este caso Jesús manifestó la misericordia de Dios, revelando que era el deseo de Dios, porque él no hace nada en contra de la voluntad de su Padre, que fuera limpio. ¿Cómo más se manifiesta? Extendiendo la mano. Lucas 1:54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Cuando se tiene misericordia, se socorre. Se ayuda. 1.54. 1:54. La parábola del buen samaritano. Sabemos todo lo que hizo, ¿verdad? Dice que fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Y qué hizo? Lo tomó, limpió su herida, lo montó sobre su asno o su cabalgadura, lo llevó hasta un mesón. Sobre su burro, ¿sí? Entonces lo llevó allá y pagó en el mesón para que ya las cosas que me vienen a la mente. En Puerto Rico hay un restaurante que se llama El Mesón. Y entonces, cuando digo pagó en el mesón, me viene a la mente la imagen del restaurante. Ay. Son de sándwiches.
Entonces, pagó en el mesón y dijo que lo cuidaran y si algo hacía falta, que se lo cobraran a él, que él lo pagaría cuando volviera. Dice que así actúa Jesús en todas las emergencias. Exactamente. Todas. Y entonces, todo lo que estamos viendo son escenas como visibles de cómo se manifiesta la misericordia según la Biblia. Resumiendo un poco, sin ponerme a leer todos los versículos que hemos visto, compadeciéndonos, dando al que nos pide, socorriendo, sanando, perdonando, restaurando, dejándole saber que Dios lo recibe, no rechazando a nadie ni echando a nadie fuera. A esto le podríamos añadir el versículo que se encuentra en 2 de Samuel 14:14. Que dice que, ¿verdad? Cuando examinamos ahorita que Dios, que la misericordia no echa fuera a nadie, ni tampoco lo destruye, ni lo echó fuera porque tuvo misericordia, nos dice 2 de Samuel 14:14. Leandro, ¿me lo puedes leer? Que no lo tengo acá. Sí, dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y es tremendo porque el contexto fue una mujer que Joab le pagó para que convenciera a David de que perdonara a Absalón. Y entonces esta mujer vino a contarle una historia a David y al final de esta historia llegó a esta conclusión. Y la sierva del Señor dice que esta historia y este actuar y esta declaración está registrada como una evidencia de que el pueblo de Israel tenía algún conocimiento o luz en cuanto al verdadero actuar de Dios. Y así es como verdaderamente es. Y exacto. Ajá. Sí. Totalmente. Entonces, ¿qué nos dice? Que Dios no quita la vida, sino que busca medios para que el desterrado vuelva. Entonces, Dios no es el que destierra, Dios es el que ni quita la vida, Dios es el que busca que volvamos a él, redimir, traernos de vuelta a casa. Hermana. Exactamente. Hermana. Uno de sus ejemplos más factibles o más visibles de lo que estás diciendo, de que Dios en todo momento haya hallo de misericordia, es Caín. Precisamente por eso le coloca el sello, y cuando él dice haré que, algo así como yo buscaré que me maten, y él dice pues te voy a colocar mi sello a fin de que cuando te vean nadie te toque. Y él no lo entiende como una bendición, sino antes como una maldición, y yo creo que es el más grande acto de misericordia que hay en la Biblia, porque dice que nadie podrá tocar, nadie. Y él como quiera no le cree y va y se funda una ciudad amurallada y la nombra para protegerse a sí mismo, porque no confió en la protección que Dios le estaba prometiendo. Porque su corazón está tan duro que no puede recibir la palabra de Dios, toda la distorsiona. Dios le dice, vas a estar errante y vagabundo, vas a estar con una perse de que te maten. Y él anda, ahora me echas de tu presencia. Dios no le dijo que lo estaba echando de su presencia. Tú me estás haciendo esto. Cuando Dios simplemente le estaba revelando el efecto natural de lo que ocurriría ahora en su mente debido a lo que él hizo. Porque nuestras acciones traen una culpa que nos ponen en un estado mental no saludable. Y él se lo proyecta a Dios. Él mismo determina su destino cuando dice, de tu presencia me esconderé. Sí. Y en la presencia de Dios. Y errante y vagabundo andaré, pero a todas estas proyectándoselo a Dios. Sí, en su misericordia. Ok. Ajá. La misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Lucas 15:20 dice la parábola del hijo pródigo.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Cómo se manifestó la misericordia? Que aquel que se rebeló, aquel que se fue, que está volviendo capaz, apesadumbrado, cabizbajo, apestoso, creyéndose que no puede ser hijo más nunca. ¿Qué hizo? La misericordia que hizo, corrió y lo abrazó y lo besó. Y cuando iba a proponerse al siervo, tampoco lo dejó y le dijo, tú eres hijo. Lo restituye frente a todo el mundo, como si nunca se hubiese ido, aunque piensen lo que piensen. Traigan el becerro más gordo, porque él no lo había entendido, ni aún colocándole el anillo. Le costaba. Lucas, ¿qué dices? 15-20. Y nos viene a la mente, o sea, a mí me viene a la mente cómo nosotros, para reflexionar, cómo nosotros recibimos a aquellos que se extraviaron, que abandonaron el camino y después quieren regresar y están, ¿cómo corremos hacia ellos o dejamos que caminen así en penitencia hasta llegar hasta donde nosotros? No, la misericordia, la justicia corre allá y lo levanta, lo besa, lo abraza y se goza de que volvió a casa. Voy a leer algunos versículos así rápidos, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué hace la misericordia? Consuela. Y consuela aún cuando lo que estamos experimentando son las consecuencias de nuestras propias decisiones. Esperanza, la misericordia de Dios despierta esperanza. Judas 1:23 dice, Judas 1:23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuando se tiene misericordia se salva, se arrebata a las personas del fuego. Judas 1:23. Cuando se tiene misericordia se busca salvar. Hay un deseo profundo de rescatar a aquellos que están en el fuego y no lo saben. Exactamente. Y otro ejemplo que ya lo hemos mencionado es el de José, para terminar esta pequeña, porque es pequeña, definición de cómo se manifiesta la misericordia, que es la manifestación a su vez de la justicia. Es Mateo 1:19, donde se le dice a José que era justo por no querer infamar a María. Y dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, aunque no tienen la palabra misericordia ahí escrito, dice que José, como era justo, es decir, como tenía justicia y como obraba justamente, no la quiso dejar en público, la quiso dejar en secreto y no exponerla porque no quería infamarla. Infamarla significa quitar la fama, honra y estimación a alguien o a algo personificado. Es arrojar una fama sobre alguien que hace que los demás, es como desvalorarla públicamente. Condenarla públicamente, a fin de cuentas. De hecho, donde él hubiera reaccionado, no solamente lo hubiera condenado, sino lo hubiera deshonrado públicamente, que lo hubiera llevado a su muerte. Y esto es algo tremendo. Y esto yo sé que Juancho me ha dicho varias veces que lo explique en otras reuniones, porque el contexto histórico de lo que implicaba él dejarla en secreto era asumir él la mala fama de haberla embarazado y haberse alejado y no haberse querido asumir la responsabilidad de tomar de ese niño. Es decir, cargó el pecado de ella. Él dejó, exacto, ¿no? Exacto. Ante los ojos de la sociedad. Sí, sí. Y vemos aquí que José, como era justo, quiso dejarla en secreto, no queriendo arrojarle mala fama a ella, pero sabiendo que dejarla así iba a implicar una mala fama para él. Tremendo, ¿verdad? Eso es misericordia, eso es justicia.
Y es hermoso, hermano. Lo tremendo es que cuando nosotros vemos y entendemos el mensaje de Elías como los padres, el corazón de los padres tornándose a los hijos implica que la prudencia de los justos, es decir, el conocimiento que tienen los justos, la prudencia, miren cómo la Biblia define prudencia en la Biblia. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, vinculando prudencia con sabiduría. Primera Reyes 4:29. Primera Crónicas 22:12 dice, Jehová te dé entendimiento y prudencia. ¿Qué implica prudencia? Entendimiento. Primera de Crónicas 22:12. Proverbios 1:3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahora está más vinculada la prudencia a la justicia. Hay un pedazo que dice en la Biblia que aquel necio que sea prudente se le pasará por justo. Ah, sí. Tremendo, ¿no? Un versículo. Tremendo. Sí, Aquel Y y aún al que es, cuando el necio calla, se te presenta por justo. No hay mis palabras. Se marifica la lección. Abdías 1:8 dice, no hará que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. El monte de Saúl es Edom. Entonces, los sabios de Edom, prudencia. La prudencia está vinculada al entendimiento, a la sabiduría, al conocimiento. Entonces, el conocimiento que tienen los justos es el conocimiento de la justicia de Dios. Es el conocimiento del amor de Dios. Es el conocimiento de la misericordia de Dios. Es el conocimiento de la bondad de Dios. Ellos son prudentes porque tienen un conocimiento que los hizo justos y su corazón se torna hacia ¿quiénes? Hacia los rebeldes. ¿Cómo? Con la misma misericordia de la cual ellos han gozado de parte de Dios. Por lo tanto, en los últimos días se levanta un Elías con un mensaje, con un conocimiento, con un entendimiento de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, de la justicia de Dios, que los lleva, obviamente, a ser justos porque la reciben por la fe. Y sus corazones se tornan en misericordia hacia quienes. ¿Y cómo se manifiestan? De todas las formas que leímos que se manifiesta la misericordia, corriendo hacia ellos para salvarlos, teniendo clemencia, buscando salvar, buscando rescatar, dando al que necesita, no tomándole en cuenta sus pecados, absolviendo el pecado de ellos, o sea, prefieren tomar ellos la mala fama antes que infamarlo a ellos. Ese es el tornar del corazón de la prudencia de los justos hacia los rebeldes. Pero ¿qué eso hacen los rebeldes? Los convierte en hijos que se tornan a sus padres espirituales. Y se convierten, esos justos son padres espirituales de esos hijos que eran rebeldes, pero se convirtieron en hijos gracias a la revelación de la misericordia, de esa justicia que les fue mostrado y lo aceptaron y se convierten en hijos que se tornan a sus padres. Y hay versículos que lo confirman. O sea que podríamos decir que Lot va a encontrarse con nosotros en el cielo. ¿Quién? Lot. Ajá. Porque Abraham en su momento ora a Dios para que él sea justificado y salvado de Sodoma y Gomorra a pesar de su comportamiento anterior con él mismo. Es la prudencia de Abraham, aunque parecía imprudencia por la insistencia de 5, 10, 30, bueno, en descendencia, por intervención por el rebelde Lot, lo llevó a ser hijo y al mismo tiempo justificado. Y lo llevó a ser justo porque él mismo a su vez tuvo misericordia, por ejemplo, de los ángeles, aquellos que él quería salvar y no quería dejarlos perecer, porque no sabía que eran ángeles y no quería que le hicieran esas cosas malas. Sí, no, porque Dios tiene un pueblo que va a ser un canal de bendición para revelar a los rebeldes su misericordia para que el corazón de esos rebeldes se tornen de vuelta a los padres. Exactamente. O sea, que la prudencia de los justos convierta a los rebeldes en hijos que entienden. Recuerda que también dice los rebeldes se tornan a la prudencia de los justos, al entendimiento. Ellos, como el corazón de los justos, de los padres, se volvió hacia ellos, entonces ahora ellos se vuelven a la prudencia, al conocimiento, al entendimiento que tienen los justos que en primer lugar recibieron para poder manifestar un amor y una misericordia que estos necesitaban para ser sacados de su rebelión.
Ujú. hijos rebeldes. Sí. Y con lo que comentabas a la tarde de no pierden la identidad como hijos. O sea, ellos siguen siendo hijos y es este mensaje que les vuelve la verdadera identidad que tienen como hijos de Dios. Ujú. Lo de No, Sion, ibas a decir total, algo de Sion. totalmente está vinculado. Hoy me concentré. Está vinculado, pero hoy me quiero concentrar en que los justos, que son llamados padres en Malaquías, pero acá son llamados justos, que tienen una prudencia, su corazón se vuelve hacia acá. Se vuelven en amor, se vuelven en misericordia. Cuando eso ocurra es porque precisamente se recibe primero un entendimiento de parte de Dios que hace una obra en estos que hace que ellos se vuelvan a la prudencia de los justos. Es decir, al conocimiento que los justos tienen. ¿Y qué es lo que conocen los justos? La justicia de Dios, que es su misericordia, o sea, que se manifiesta en obras de misericordia, que es amor. Sí, conectándolo con Daniel 12. Ahí voy. Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Los entendidos, los prudentes, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué resplandecerán? Porque tienen la justicia de Dios en sus corazones. Porque tienen la gloria de Dios, porque tienen su carácter. Y ese es el próximo versículo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque es aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quiénes? Sobre estos. Sobre esto. ¿Y qué sigue diciendo? Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos que se han juntado vinieron a ti. Escuchen ahora cómo dice, tus hijos, los que vieron la gloria de Dios en tu vida son llamados hijos. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿Quiénes son los hijos? Los que responden a la gloria que se ve en el pueblo de Dios. Los que responden a la prudencia de los justos y se tornan a esa prudencia. Pero esos justos, ¿cómo la manifestaron? En misericordia. Por eso la hermana White dice que el último mensaje es un mensaje de misericordia y es una revelación del carácter de amor de Dios. El mundo no lo ha conocido, porque no tenía un pleno conocimiento de él. Exactamente. Y sigue diciendo así. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en sus brazos. Entonces verás. Isaías 60, del 1 al 5. Dice, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón. La Biblia dice, y hay un texto del Salmo que dice, cuando ensanchare mi corazón, correré por tus mandamientos. Dice así. Sí que ensanchar el corazón en la Biblia implica la prudencia. Había otro versículo que lo dice. Dice, y dijo Dios a Salomón, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia, anchura de corazón. En anchura de corazón. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, de las naciones. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces el mensaje de Elías es un mensaje de reconciliación, pero la reconciliación comienza desde un pueblo de Dios que conoce su justicia, que conoce su misericordia, la manifiesta a aquellos que no le conocen, y ellos que ahora le conocen ven nuestros rostros resplandecer con la gloria de Dios y se tornan a nosotros porque saben que Jehová está con nosotros y nosotros hemos estado con él. Amén. Y ellos también desean estar con él. Y termino con Apocalipsis 18:1 que dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese cuarto ángel que alumbra la tierra con su gloria no es nada distinto a estos que están aquí.
y lo alumbra con la gloria de Dios, lo alumbra con su carácter, lo alumbra con su justicia, lo alumbra con su amor, lo alumbra con su misericordia, lo alumbra con los principios del reino vividos, manifestados. Y Babilonia cae luego. Y Babilonia cae, porque recuerden que el versículo dice, ahí es la caída de Babilonia, y el llamado a salir. Eres libre de las mentiras, eres libre de los falsos conceptos, eres libre de la esclavitud, eres libre del reino de las tinieblas. La mente de siervo y esclavo. Exactamente. Ahora eres hecho un hijo. Y termino con estas palabras. No voy a probar más ningún versículo, aunque ahí había muchos más. Es que tengo como en varias notas, tengo bloques distintos de versículos, pero por ahí los voy mandando. Sí. ¿Qué llamado Dios nos está haciendo? O sea, esto no nos está llegando a nosotros por casualidad, ni porque seamos más sabios, más inteligentes, ni más capaces que nadie. Esto es por pura gracia. De hecho, ¿a qué Dios escoge? Dios escoge lo débil de este mundo. Capaz que nos está llegando porque somos los más débiles de este mundo y Dios quiere manifestar de que esto no es por habilidad humana ni por fuerza humana, sino que lo quiere manifestar. Quiere dejar claro que es por su gracia, que es por amor. Y yo le agradezco a Dios. Yo le agradezco a Dios porque yo no me siento digno. O sea, yo digo, Señor, ¿por qué tú me estás enseñando estas cosas? Y todavía tanta gente que yo considero tan buenos cristianos. Gente que se aparta del mundo, gente que yo digo, wow, ¿verdad? Nosotros no debemos estar comparándonos con nadie, solamente deberíamos ver la ley de Dios y dejar que sea un espejo en nuestra vida que nos revele lo que no está bien. Sin embargo, nosotros vemos frutos de bondad en muchas otras personas que todavía no han entendido estas cosas y nosotros decimos, Señor, ¿por qué me lo están mostrando a mí? Porque Dios quiere dejar saber, porque a Él le place escoger. Esa es la única respuesta que tengo. Lo más débil, lo más insignificante, para que nadie diga que Dios hizo acepción de personas. Porque si Dios coge lo más pequeño, es para demostrarle que Él no anda buscando, que hay esperanza para todos, que Él no se escoge lo mejorcito, que no está este mensaje ni la verdad de Dios ni la obra de salvación de Dios está destinada a los que tengan más capacidad de cualquier cosa. No, Dios nos lo está mostrando a nosotros, primero porque Él es un padre. Segundo, porque Él quiere que nosotros participemos de su espíritu. Nosotros, sí, estos que están aquí en algún momento fueron rebeldes. Y primero nuestro Padre Celestial nos alcanza a nosotros, nos revela su corazón, ¿verdad? Se torna su corazón hacia nosotros, no que estuviera apartado de nosotros, sino que ahora nosotros vemos que Él está a nuestro favor y no en nuestra contra. Y cuando nosotros comprendemos, obtenemos el entendimiento de la justicia de Dios y se manifiesta en misericordia para con los demás, el resultado es inevitable. Como decíamos ahorita, va a ser un fuego que nadie va a poder apagar. Va a ser un fuego que nadie va a poder apagar. Y Dios ha estado encendiendo un fuego desde el primer día de esta fiesta. Dios ha estado encendiendo un fuego en nuestros corazones desde el primer día de esta fiesta. Y de momento me acordé que hicimos una fogata allá arriba, simbólica de que el Señor estaba encendiendo un fuego, pero ya no es un fuego pequeño, ahora es un fuego grande que arde. Y el Señor va a seguir expandiendo ese fuego. Nos toca, ¿verdad? Nosotros dejarlo obrar. Hermana. Solamente les voy a decir algo. Miren hacia allá. Tremenda. Dígame, ¿qué ves? Pequeños focos. Luces. Dice la palabra de Dios que una ciudad situada sobre un monte. Así mismo. Y así mismo, no se va. La justicia de Dios, el reino de Dios, porque ciudad está vinculado a reino. Cuando los principios del reino de Dios sean atesorados en nuestro corazón, seremos una ciudad que no se va a poder esconder. Vamos a ser la luz del mundo. Hermanos, cuando les voy a ser sincero, cuando yo acepté este mensaje,
que no fue rápido, fue un proceso. Lo comencé en el 2015, hace 10 años. Pero no tenía ni la mitad, no quiero ni una cuarta parte, ni una octava parte, ni una décima parte de las cosas que el Señor me ha estado enseñando en los últimos 10 años. Pero algo vi y proseguí a estudiar. Cuando el Señor me llama al ministerio, yo decía, Señor, teniendo en mi corazón ese fuego que ardía, yo decía, esto va a ser un fuego y esto va a correr, y yo estoy seguro que cuando arranquemos a predicar, mira, y al principio uno ve como que un poquito lenta la cosa, y como que, pero de repente comienzan luces a brillar en otros lugares y personas a responder. Y hermano, una persona causa un gozo tan grande. Cuando nuestro canal en YouTube no tiene tantos suscriptores como otros canales. Por la gracia de Dios son muchos, porque para mí son muchos. No lo digo como un número para gloriarme, porque no es para gloriarme. Sí, estamos llegando a los 2000. Y no tenemos muchas interacciones de muchos comentarios. Por la gracia de Dios tampoco mucha gente nos pelea. No, lo digo por la gracia de Dios, porque a mí no me gustan los debates. Y no mucha gente se mete a debatir. Lo más que me ponen es un dedito así. Y ya. Pero hay personas que cuando me escriben un comentario, la alegría que trae un comentario, gloria a Dios, nunca había visto esto, gloria a Dios, hermano, wow, este mensaje, y de repente por este país, por el otro país, por aquel país, se comienzan a levantar luces, y no me corresponde a mí tener un canal grande, no me corresponde a mí tener seguidores. Yo lo que quiero es que haya una persona que lo comprenda, y esa persona se encargue de encender el fuego en otras personas. Y el Señor lo está haciendo y lo va a hacer. Más imperceptiblemente de lo que, o sea, nosotros no lo estamos viendo con nuestros ojos, no nos damos cuenta, pero pasa cierto tiempo y de repente vemos fruto. Cuando hace como 3 años, ¿verdad? Como hace 3 años, Juancho se comunicó conmigo por Facebook, o a través de la página de Maranata Media de Facebook. Y por ahí comenzamos a hablar y me causó mucha, y a la misma vez, simultáneamente, como un poquito antes, yo había empezado a hablar con Néstor de Perú. Yo de repente de Perú, de Colombia me habla el hermano, y recientemente alguien de Curazao le escribió a Roberto, y así hay personas que poco a poco están recibiendo la luz. Y no es un mensaje que es nuevo. Esta es la luz de 1888 que volvió a resplandecer. Y por la gracia de Dios seguirá creciendo. Seguirá creciendo. Y qué bendición que Dios quiere que tú seas parte de eso. Qué bendición que Dios te extienda la invitación para que tú seas esa llama de fuego que sigue encendiendo a otras personas con el conocimiento, con la prudencia, con el entendimiento de la justicia de Dios. Así que terminamos la semana, pero ahora comienza el tiempo de la siembra. Se acabó la siega. El tabernáculo se celebraba la cosecha final. Y cuando terminaba el tabernáculo comenzaban las lluvias tempranas y el tiempo de la sementera o de siembra. Es tiempo de ir a la palabra y que la semilla siga, ¿verdad?, entrando en nuestro corazón ahí. Es hora de recibir la palabra, recibir la palabra, y pronto van a haber cosecha, van a haber fruto de ese proceso. Así que le exhorto a que con paciencia sigamos escudriñando, sigamos buscando esa revelación de la justicia de Dios, y yo sé que el resto va a ser contado en el cielo como testimonio de las grandes cosas que hizo Dios. Amén. Vamos a ir de rodillas para agradecer a Dios. Es más, vamos a cantar. Ajá. El 136. Para cantar, dice. Ajá. ¿Lo lees? No, es solo leído. Ok. Ok. 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno,
para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que se enseñorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. A Sehón rey amorreo. Porque para siempre es su misericordia. Y a Og rey de Basán. Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué enfermo corazón, el que dice que no, que da hasta 2000 vueltas sobre la razón, sobre la aflicción entre el mundo y su amor, que humano y vacío se queda el dolor al sobrevivir y no vivir contigo. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán, con agua y fuego me sellaste, mi destino la eternidad. Ha empezado la batalla en cada corazón, los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable del amor. Amén. Mi corazón mira hacia oriente, Salvador. No quiero hacer esperar a un cielo que ha empezado ya. Los ciegos nunca vimos tanto color, ni muertos tan vivos por amor. Amén. 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 Este poema se llama Los tres pequeños árboles. Había una vez, en la cumbre de una montaña, tres pequeños árboles soñando acerca de lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo arbolito miró un pequeño arroyo en curso al océano y dijo: yo quiero viajar a través de las aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí. Seré el barco más imponente del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba debajo de la montaña y vio a hombres y mujeres trabajando y dijo: yo no me quiero ir de la cima de la montaña. Yo quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, eleve su mirada al cielo y piense en Dios. Yo quiero ser el árbol más alto del mundo. Wow. Los años pasaron, llovió, brilló el sol y los pequeños árboles crecieron. Un día, 3 leñadores subieron a la cima de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo: ¿qué árbol tan hermoso es ese? Y con la fuerza de su hacha,
El primer árbol cayó. El segundo leñador dijo: ahora me convertiré en un hermoso baúl y deberé contener tesoros maravillosos. El segundo leñador miró el segundo árbol. Este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y con la arremetida de su hacha brillante, el segundo árbol también cayó. Ahora navegaré en aguas temibles, pensó el segundo árbol. Seré un barco imponente para reyes temidos y poderosos. El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró. Se enderezó, apuntando ferozmente al cielo. Pero el tercer leñador ni siquiera lo miró. Dijo: va, para mí cualquiera es igual. Y con la fila de su hacha, el tercer arbolito cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a su carpintero. Pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales. Aquel árbol hermoso no fue cubierto de oro ni llenado de tesoro, sino que fue cubierto con polvo de cortadura y llenado con alimento para algunos animales de granja hambrientos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero ningún barco imponente fue construido ese día. En lugar de eso, aquel árbol fuerte fue cortado y convertido en un simple bote de pesca. Era demasiado chico y débil para navegar en el océano, ni siquiera en un río, y fue llevado a un pequeño lago. El tercer árbol estaba confundido porque el leñador lo cortó para hacer tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de madera. ¿Qué estará pensando?, fue lo que se preguntó el árbol. Yo lo único que quería era quedarme en la cumbre de la montaña para estar más cerca de Dios. Muchísimos días y noches pasaron. Los tres árboles ya casi habían olvidado sus sueños. Pero una noche, una luz de estrella dorada alumbró al primer árbol, cuando una joven mujer puso a su hijo recién nacido en la caja de alimento. Yo quisiera haberle podido dar una cuna al bebé, le dijo su esposo a la mujer. La madre apretó su mano y sonrió, mientras la luz de la estrella alumbraba la madera suave y fuerte de la cuna. Y la mujer le dijo: este pesebre es hermoso. Y de repente, el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. El viajero se quedó dormido. Mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente hacia adentro del lago, de pronto una impresionante y aterradora tormenta llegó al lago. El pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía la fuerza para llevar a todos esos pasajeros a la orilla a salvo, con tanto viento y tanta lluvia. El hombre cansado se levantó y alzó su mano y dijo: calma. La tormenta se detuvo tan pronto como empezó, y de repente el segundo árbol supo que llevaba navegando al Rey del cielo y de la tierra. Un viernes en la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de aquel almacén de madera olvidado. Se asustó al ser llevado entre una impresionante multitud de personas enfurecidas. Se llenó de temor cuando unos soldados clavaron a un hombre en su madera. Se sintió feo, áspero y cruel. Pero el domingo siguiente por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló de júbilo, debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte, y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol, ellos pensarían en Dios. Eso era mucho mejor que pasar toda su vida en lo más alto de la montaña. Cada vez que ellos pensaran en Él, pensarían también en Dios. Hermanos, la próxima vez que sintamos que nuestros planes no se han cumplido, recordemos que Dios
tiene un mejor plan para nosotros. Amén. Gracias. Amén.